continuación tiene la palabra el senador Iván Moreira. Gracias, señor presidente, colegas. La verdad que una acusación constitucional es un momento de especial relevancia en la historia de un país y significa una gran responsabilidad para este Senado. Esta jornada nos toca cumplir un rol importantísimo y por lo tanto debemos huir de las consideraciones de cálculo, del que dirán, de las redes sociales, de los deseos de revancha o de sentir que con nuestra decisión reparamos ofensas que el acusado nos hubiera inferido. Presidente, no estamos aquí, señor presidente, para desentendernos de la enorme crisis que afecta a nuestro país desde el 18 de octubre pasado. Y desde ya firmemente condenamos los abusos y atropellos a los derechos humanos. Y eso lo he hecho presente permanentemente como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, porque entendemos que efectivamente, si ha habido algún atropello a los derechos humanos, no va a haber impunidad y para eso están los tribunales de justicia. Ya lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema, la justicia chilena no está al debe en esta materia. Pero también lamentamos, presidente, cómo al correr los días hemos ido dándonos cuenta de las falsas denuncias, de la manipulación de información y de supuestas verdades y casos que no existen. Nuestra función es hoy ajustarnos a la Constitución y a la ley, fundar nuestro juicio en hechos probados y que ellos correspondan con las causales previstas en la Constitución, plenamente detalladas, porque la acusación que nos ocupa hoy día contiene 2 capítulos que han sido detalladas ya en varias oportunidades. Yo he leído, presidente, los antecedentes y he escuchado con mucho respeto y atentamente las intervenciones de los diputados acusadores y la defensa del ex senador y ex ministro del Interior. Conozco personalmente lo que es difícil sostener y defender una acusación constitucional porque lo hice aquí hace algunos años atrás. En ambos casos, los acusadores han fallado en acreditar los supuestos que ellos mismos señalan. Se requieren para el éxito de una acusación constitucional. En el capítulo 1 se requiere en primer lugar la existencia indubitada de violaciones reiteradas y graves a los derechos humanos. En segundo lugar, que la responsabilidad penal de esas eventuales violaciones sea de Carabineros de Chile o las fuerzas de orden y seguridad. Y en tercer lugar, que el exministro Chadwi tenía conocimiento de eventuales y concretas acciones de violación a los derechos humanos. La cuarta es que el acusado tenía la obligación legal de actuar. Y la última, y la más grave a esta acusación, es que don Andrés Chadwi, voluntaria y premeditadamente, no tomó las medidas que eran necesarias para frenar estas tropelías. Los acusadores no han podido sindicar hechos concretos y determinados. En vez de eso, se remiten solo a expresiones críticas de orden general, objeciones a su persona, que funcionan como juicios de valor y no como antecedentes de hechos que expliquen la relación entre el acusado y algunos de los hechos, latamente relatados tanto por escrito como en las alegaciones vertidas en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y de este Senado. Tampoco se hacen cargo del hecho que hasta ahora no hay condenas por los hechos que ellos entienden, fundamentan la acusación. Y a mayor abundamiento tampoco logran superar la objeción de la defensa respecto al tipo
de responsabilidad que tiene el exministro del Interior sobre las policías. En cuanto al capítulo segundo, es de construcción tan endeble y poco prolija que de la propia argumentación expuesta por los diputados acusadores se desprende que los responsables, si los hubiera, porque ello es altamente dudoso, son los generales encargados de zona, quienes habrían actuado decretando toque de queda sin contar con las facultades para ello. Si la responsabilidad del acusado radica en haber participado en los decretos que declaran los estados de emergencia, ¿cómo es que no se acusó al ministro de Defensa, quien también participa en los decretos supremos? Es tanto así que incluso el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, señor Viera, presentado por los propios diputados acusadores ante la Comisión de Diputados que debía informar, rechazó referirse a este capítulo, por lo cuanto lo consideraba que no tenía en sí misma, ningún valor, ninguna consistencia. No cabe entonces reproche alguno a las actuaciones que hagan posible la determinación de responsabilidad del exministro Chadwick. Dado el resultado anterior, cabe preguntarse entonces cuál es el fundamento para la acusación que se plantea. ¿Por qué algunos diputados la aprobaron aún sabiendo o debiendo saber que carece de méritos de forma y fondo? La propia parte acusadora plantea como argumentos de la procedencia de la acusación que el país lo demanda, la gente lo exige y se ha esgrimido la noción que alguien tiene que pagar por los eventuales excesos de las fuerzas de orden y seguridad. Se ha enfatizado en esta tribuna que la acusación no es contra la persona de Andrés Chadwick, que tampoco se busca perjudicar su honorabilidad del señor Chadwick, y sin embargo se acusa a un destacado demócrata de haber actuado expresamente para evitar tomar medidas que previnieran la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile, lo que necesariamente parte de supuestos que la parte acusadora no ha logrado acreditar. En consecuencia, es imposible no asumir que se acusa al exministro del Interior de ser encubridor de toda una maquinaria destinada a violar los derechos humanos de chilenos y chilenas. Eso haría a Andrés Chadwick no solo responsable, sino que implica necesariamente un juicio moral al señor Chadwick en base a lo que activamente habría dejado de hacer. Es decir, se hace un juicio personal y de méritos al acusado. Andrés Chadwick tiene una carrera política excepcional. Fue diputado, senador por 2 periodos, ministro secretario general de gobierno, ministro del Interior en dos oportunidades y en muchas oportunidades vicepresidente de la República. No estamos hablando de cualquier persona. Chadwick, Andrés, ha sido un hombre y un político imprescindible. Es difícil hablar de una persona que es imprescindible, pero para nosotros y para muchos chilenos sí lo es. Por eso que, señor presidente, puedo señalar que es una persona íntegra, con una visión que despierta admiración y respeto entre quienes lo conocen, no importando el sector político. Un exministro que como pocos, decidió estar presente durante las alegaciones del día de hoy y de ayer. Y se presenta aquí para mirarlos a todos de frente, con respeto, porque él no tiene nada que ocultar y porque además manifiesta un rasgo característico propio de los hombres de Estado: coraje. Pero coraje en los términos definidos por otro gran hombre de Estado, Winston Churchill, quien lo definía como lo que se necesita para pararse y hablar, pero también lo que se necesita para sentarse y escuchar.
Porque si algo distingue a Andrés Chadwi es su capacidad para escuchar, para dialogar, pensando siempre en el futuro de Chile dentro del respeto democrático. Las circunstancias de turbulencia social que hemos vivido en nuestro país exigen de este Senado un alto nivel de responsabilidad. Es posible inferir de esta acusación la loable idea de encontrar un responsable, a quien culpar y responsabilizar de las supuestas violaciones masivas de derechos humanos. Pero ante la imposibilidad de hacerlo, se incurre en la falacia argumentativa como el hombre de paja. Se inventa un rival imaginario a quien quemamos para satisfacción de la calle sedienta de sed. Pero lo que el país demanda es justicia, pero no un linchamiento constitucional. La gente busca que la verdad prevalezca, no que triunfe la mentira y la condena de un inocente. Debemos actuar con responsabilidad. Tenemos que trabajar por mejorar el prestigio del Congreso en general y del Senado. Por eso, señor presidente, yo quisiera decir, y con mucho respeto, con cariño, con humildad en un momento como este, porque estamos hablando de la vida de una persona. Varios senadores y senadoras en la conversación privada se sienten entre la espada y la pared, no puedo decir todo, ante la idea de tener que votar favorablemente esta acusación. Tanto porque carece de mérito, como también porque conocen a Andrés Chadwi y valoran su persona. Valoran su trayectoria política, su idoneidad intelectual y moral. Es entonces, yo creo, de todo injusto hacer una comparación odiosa como la que buscaron ayer hacer los acusadores, al tratar de hacer un símil entre el ministro nuevo y ejecutivo. Debe haber habido un inconveniente. Le queda el tiempo que resta. 14. Cuatro minutos. Ahí, vamos. Tiene la palabra, senador. Entonces yo creo que es muy injusto la comparación que se hizo por la parte acusadora. Hacer un símil entre un ministro nuevo que llega y muy ejecutivo y un ministro obsoleto y ausente como habría sido Andrés Chadwi. La verdad que una caricatura que no venía al caso, entre el bueno, el malo, bueno, pero el feo lo dejaré fuera en esta ocasión. Un hombre de Estado como es Andrés Chadwi, quien ayer al dirigirse al Senado señaló que este sería su último discurso en el Senado. Un hombre que ayer, enfrentado en acusaciones que rozan en un verdadero ajusticiamiento por parte de quienes no lo conocen. Pero no obstante, yo debo decirle a don Andrés que en política, don Andrés, no existe un último discurso, porque estoy seguro que si la patria requiere de sus servicios, sin importar tiempo o circunstancia, contaremos con él para los desafíos que el país le pueda confiar en el futuro. Es tiempo entonces para aquellos senadores que, teniendo conciencia de la inocencia de Andrés Chadwi, den un paso al frente, tengan el valor de actuar en consecuencia y no por conveniencia. Hoy, ante la historia, no cabe la excusa, como me lo dijo a un senador que yo respeto mucho, no cabe decir que se cumple un rol político. Hoy este Senado tiene la enorme decisión de decretar la inocencia de Andrés Chadwi y de esta manera entregar justicia y dignidad a un hombre al que casi todos en este hemiciclo conocemos y apreciamos. Termino, presidente, con una frase de Martin Luther King. Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto y hoy
es el momento oportuno para hacer lo correcto. El escritor C.S. Lewis dijo que el coraje no es simplemente una de las virtudes, es el punto de partida de todas las virtudes. Estimados colegas, señor presidente, cuando asumí como senador, juré guardar la Constitución política. Le queda 1 minuto y medio. ¿Qué pasa? Le voy a pedir para que no tengan... que parta de nuevo. Tiene la palabra, senador Moreira. Senador, disculpe, ¿hay algún No voy a inconveniente? buscar ninguna interpretación, presidente, pero le pido, en aras de los demás senadores que van a tener que hablar, que sea revisado el sistema, porque me parece que no es correcto que cuando está hablando un senador un tema tan delicado como este, en el momento final de su discurso y antes, se le corten 3 oportunidades. Eso no corresponde y quiero decirle que nunca en este Senado se había dado en una acusación constitucional un tema tan importante lo que ha pasado hoy día. Yo dije, presidente, que apelo a la humildad, apelo al sentido común, apelo al corazón, a la justicia, apelo al derecho. Y si yo juré respetar, guardar la Constitución política del Estado, desempeñar fiel y lealmente el cargo que me ha confiado la nación y en razón de ello, y siguiendo a mi conciencia, yo voy a rechazar esta acusación constitucional porque Andrés Chadwick es inocente. Sí, señores, es inocente. Muchas gracias, senador Moreira, por su intervención. Antes de dar la palabra al senador Quintero, quiero reiterar que de la mesa no ha habido ninguna manipulación respecto de los tiempos o del audio. Hemos encargado que revise porque entiendo la situación y no se debiera repetir. Estaría fallando afuera la transmisión, pero de todas maneras, por favor, verificarlo. Senador Quinteros tiene la palabra.